mezcla de virus y esto se le puede llamar un nuevo subtipo viral si se adapta a otro nuevo hospedero, por ejemplo, un humano. Entonces, es así, en este caso de la influenza, como un mecanismo de evolución viral en el cual eh, los virus se pueden adaptar al humano y fue como lo que pasó en la pandemia de influenza hace algunos años, en 2009, o también como pasó con COVID, ¿no? Pero con COVID fue un poquito diferente. Pero digamos que los virus se van adaptando, van evolucionando, van cambiando y si tienen éxito, porque no todos los virus tienen éxito para adaptarse a un nuevo hospedero, puede que sea un nuevo subtipo y no se pueda replicar y ahí queda, ¿no? Pero constantemente los virus van cambiando, 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 cambiando y por eso se tiene una gran cantidad de virus. Lo vemos en COVID. Recuerden las variantes beta hasta que llegamos a Omicron. Otro en donde aquí ya lo vemos más en relación con sus hospederos. Este dibujo me gustó mucho porque aquí nos indican los virus, que por ejemplo son los rombos, diferentes tipos de virus, son diferentes colores, y vemos que a medida como fueron evolucionando las especies, por ejemplo, mamíferos de este lado, aves de este lado, reptiles, diferentes tipos de reptiles, pues fueron evolucionando estos virus, ¿no? Aquí vemos cómo fueron coevolucionando con cómo fueron adaptándose estas especies, cómo fueron evolucionando las especies junto con sus virus. No sé si me doy a entender. ¿Sí queda más o menos claro? Es cómo van. Hay un concepto que se llama coevolución, en donde está la especie, evoluciona, 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 pero los virus también evolucionan y se van adaptando pues a los hospedero. Gracias, gracias. Y bueno, esto está muy padre, ¿no? Hay una gran cantidad de estudios que son coevolución viral con evolución pues sí, los herborios. Y así esto nos ayuda a entender el viral y cómo se puede combatir la enfermedad si se convierte en zoonótica, ¿no? Porque pues muchas enfermedades, hay muchos virus que existen en hospederos que no precisamente afectan a humanos. Y se tienen datos, ahorita no tengo datos exactos, pero se dice que hay miles de virus que ni siquiera se conocen, ¿no? Y que no sabemos en qué momento, debido a este contacto entre sí, animales y humanos, en qué momento estos virus puedan adaptarse, ¿no? Como pasó con el virus SARS-CoV-2. Y bueno, aquí les muestro la relación existente entre animales, por un lado domésticos silvestres, por otro lado algunos que pueden ser reservorios. En el caso de los patos, por ejemplo, reservorio de influenza. En el caso de los ratones, los hantavirus, por ejemplo. En el caso de murciélagos, ¿cuál podría ser el virus que pueda hacer su reservorio? ¿Se acuerdan? El virus de la rabia, ¿no? Que es el reservorio de una especie de murciélago que ahorita vamos a ver, que seguramente ya la conocen muchos de ustedes. Y entonces, estos virus pues están normalmente aquí, muy felices con sus hospederos,
pero de repente, chin, tienen contacto con estos animales, pero a la vez como viven en un ecosistema donde hay una gran cantidad de redes de contacto, etcétera, y hay especies parásitas como las pulgas, como las garrapatas, como los mosquitos. A estos se le llaman vectores porque pueden, digamos, alimentarse de una especie eh, reservoria y pueden ser vectores, transmitir estos patógenos a otros animales que no eran eh, sus hospederos naturales, ¿no? Entonces ya, pues ya hay una transmisión. Se les llama a estos hospederos amplificadores porque, bueno, tienen que pasar por estos domésticos y silvestres, para de alguna manera saltar hasta o llegar hasta los humanos, ¿no? Eh, es solo como un ejemplo muy general. Cada enfermedad tiene sus propias características, sus propios hospederos, sus tiempos, formas, o sea, es un mundo, ¿no? Entonces aquí pueden ser, como dice la lámina, hospederos intermediarios o amplificadores, vectores, reservorios y hasta que puede llegar a los seres humanos. Y aquí nos indica la flechita la dirección en donde pueden ir los patógenos, ¿no? Si se dan cuenta, pueden ser en todas direcciones. Aquí lo que faltó una flechita que va de domésticos a silvestres, que sí puede ser. Por ejemplo, en el caso de influenza, ha habido reportes en donde ha habido brotes de influenza de alta genicidad, es decir, muy, muy fuerte, muy poderosa la infección en animales domésticos, sobre todo en gallinas, y se acerca un animal silvestre como un gato silvestre que migra, que llega ahí de casualidad, se puede infectar a partir de un animal doméstico. Entonces falta la flechita así, pum, para acá, ¿no? Y bueno, entonces ya viendo todo el panorama, nosotros, sobre todo en las noticias muestran como pasó, pues siempre voy a dar este ejemplo porque es el más reciente, el que ha tenido más impacto, que sí que ha tenido más impacto que es COVID, donde se pensaba que por un murciélago comenzó la infección. En realidad no es así. La realidad es que hay una gran interacción, como les acabo de comentar, entre especies silvestres y luego, si llegamos a los humanos y metemos animales domésticos, pues ya va a haber interacción entre ellos. Y si llegamos los humanos, puede llevarse a cabo en inglés hay una palabra que es spillover, que es como el salto de virus entre animales y humanos, ¿no? Entonces, como dice aquí, es más común encontrar especies hospederas eh, muy diversas, ¿no? Múltiples especies hospederas involucradas en una transmisión de enfermedad, en este caso zoonosis, que, eh, que conocer una sola especie involucrada, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿sale? Y bueno, salió un estudio en donde nos muestra que cuáles son los grupos taxonómicos de especies que tienen más, bueno, que con mayor frecuencia se han encontrado como portadores de enfermedades zoonóticas y, bueno, encontraron que sobre todo los roedores, en el caso de animales silvestres, seguido de primates y posteriormente de murciélagos.
En el caso de animales domésticos, el cerdo es el que tiene un poco, bueno, no un poco, se ha encontrado una gran diversidad viral de virus zoonóticos, ajá, para que lo tomemos en cuenta. Obviamente, el cerdo se ha visto que tiene gran parecido, digamos, genéticamente con los seres humanos, no tanto como los primates, pero en cuanto a animales domésticos, es la especie en donde se ha encontrado más diversidad viral. Hasta el momento está más o menos entendible o tienen dudas, preguntas. Con toda la libertad pueden abrir sus micrófonos. Y bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos de este tipo de enfermedades, solo algunas porque en realidad hay muchísimas. Y si nos vamos a la página de la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, aquí en la página principal hay un mapa en donde nos dicen, estos son los reportes de las principales enfermedades que tienen que ver con animales en el mundo, ¿no? Sí, entonces aquí nos muestra a la peste porcina africana, apenas en hoy se dio un reporte, aquí llegan los reportes de este tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades zoonóticas, las emergentes. Seguramente ya vieron esos conceptos, ¿no? De virus emergentes, reemergentes. Eh, Hay reportes de enfermedad de virus de la rabia también en este mes. Influenza de alta patogenicidad en aves, solo en aves, pero sí ha habido reportes en humanos a partir de este tipo de virus, H5, sobre todo de últimamente H5N1, que ha sido el más importante. Sí ha habido contagios, pero sobre todo de personas que manejan a las aves y bueno, se han contagiado. El virus se ha adaptado a ellos, solamente que este virus no se ha adaptado totalmente a poblaciones humanas. Estoy hablando particularmente de este subtipo H5N1, pero obviamente sí hay otros tipos de influenza, que como el que circula normalmente, el H1N1 o H1N2. Ahorita vamos a platicar un poquito de estos subtipos. Eh, Encefalopatía espongiforme y bueno, influenza SARS-CoV-2 en animales, etcétera. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de las enfermedades más importantes, ¿no? Que tienen que ver con animales y en algunas ocasiones con humanos. Había puesto enfermedad de Lyme, pero esta no, esta no es viral. La enfermedad de Nipah fue muy importante hace algunos años porque, bueno, sobre todo en África, porque hubo poblaciones en donde, bueno, hay ciertas poblaciones. África es un continente inmenso, pero hay ciertos lugares en donde hay convivencia bueno, las poblaciones humanas se han acercado mucho a sitios donde viven naturalmente los murciélagos. Entonces esto se estudió hasta que se dio el origen y se vio que, bueno, que se criaban cerdos para autoconsumo, ¿no? Virus de traspatio. Y vieron que estos cerdos consumían cierto tipo de frutas. Sin embargo, a estos árboles llegaban los murciélagos y estos murciélagos obviamente masticaban las frutas, se las comían y pues defecaban, ¿no? Natural, lo que hace cualquier animal. Entonces, pues los cerditos llegaban a comer y de esta forma, cuando el humano se llegaba a comer esta carne o tener contacto con los cerdos, se podía contagiar de esta enfermedad que era muy impactante, ¿no? Fiebres, vómitos muy fuertes,
con sangre, etcétera. Entonces, fue una enfermedad muy fuerte, se está controlando porque ya se están tomando medidas, se está llegando a las comunidades a, pues, a hablar de la enfermedad para que la gente la conozca y tome sus medidas, sus precauciones. Y de esta manera no se llevan a cabo los contagios, ¿no? Eh, Porque pues obviamente esos murciélagos, esas especies habitan ahí naturalmente, ellos tienen esos virus, son reservorios naturales, a los murciélagos no les afecta. Particularmente los murciélagos tienen un sistema inmune muy particular, se está estudiando, porque básicamente ni siquiera el virus de la rabia les afecta, ¿no? Últimamente me parece que sí han visto reportes de que les ha afectado, pero se está estudiando, pero básicamente no son afectados por esos virus. Entonces, bueno, esto fue el ejemplo de virus de Nipah. Y en el caso de influenza, este es otro esquemita en donde vemos como dos tipos diferentes o dos subtipos de virus pueden dar pie a un virus, digo, con genoma de dos virales diferentes, en un ambiente donde coinciden aves domésticas con aves silvestres. A esta interacción, ya sea directamente o por medio del agua. En las aves, por ejemplo, en los patos, pues ellos al habitar en un ambiente acuático, pues también comen ahí y luego defecan ahí. Y entonces estos virus pueden persistir en el ambiente por varios días si es invierno. Mientras haya un ambiente frío, los virus pueden persistir varios días. Y entonces aquí nos damos cuenta que no solamente es de que hay contacto, ya me contagié, no. Tienen que ver muchos factores, por ejemplo, la temperatura, la hora del día, la estación del año, etcétera. Muchísimas condiciones para que un virus pueda persistir y transmitirse, no es solo el contacto. Ujú. Entonces, eh, vemos si los cerditos tienen otro tipo de contacto con estas aves, se podría contagiar y también contagiar a los seres humanos. Aquí quiero hacer hincapié porque casi siempre tendemos a como que a culpar, ¿no? A los animales o a quien sea. Entonces tenemos que ser responsables porque nosotros como seres humanos somos los responsables de manejar estos animales domésticos para nuestro consumo y, y básicamente nosotros somos los que ponemos granjas cerca de los cuerpos de agua naturales y es ahí donde llegan las aves silvestres pues a alimentarse, ¿no? Y entonces básicamente nosotros tenemos esa influencia para que los animales silvestres tengan este contacto con los domésticos. Aquí en este esquemita les muestro un dibujo de virus de influenza A en esta parte izquierda inferior, en donde vemos que tiene como protuberancias. em, en realidad son glicoproteínas y estas son las que van a tener el contacto con los receptores celulares, ¿no? Está el receptor, está la glicoproteína del virus. Entonces llega el virus y si hay un receptor adecuado para él, por ejemplo, del sistema respiratorio, va a llegar y ¡pum!, ¿no? Llega a su receptor y entonces eh, este receptor, al momento de tener esta interacción, pues el virus va a ingresar a la célula
y se va a replicar y va a liberar su genoma, que son 8 segmentitos de RNA que están aquí. Y esta HA y esta NA son las que pueden ser diferentes en los diferentes virus, que son los que le dan nombre a los subtipos. Puede haber de H1 a H16, H1, H2, etcétera, etcétera, las 1000 combinaciones que hay o cientos de combinaciones y la N de la N1 hasta la N12, ¿no? Es como una clasificación de los virus de influenza. En murciélagos hasta el H18. Pero bueno, los virus, los subtipos del H1 al H16 se encuentran solamente en aves silvestres. eh, bueno, todos estos, ¿no? Y solo algunos se encuentran en humanos o en otros animales. Y aquí les muestro una fotografía real eh, por microscopía electrónica em, de virus de influenza, ¿no? No es, digamos, sumamente esférica la forma, que hay varios virus, partículas, eh, pueden ser incluso más alargaditos, pero bueno, para que los conozcan. Y pues aquí les muestro una fotografía que me gusta mucho de las ciénegas de Lerma, que es donde yo hice algunos estudios recientemente, bueno, ya desde hace algunos años, en donde llegan, bueno, es como el paraíso de los patos migratorios, porque bueno, ahí viven algunos patos mexicanos que viven ahí durante todo el año, como este que vemos aquí, u otro pato que es el tepalcate. Ahí viven casi todo el año, ahí se reproducen. En cambio, hay otros patos que son migratorios, como estos dos, en donde pues ellos viven eh, medio año en México o en otros países y medio año en Canadá y Estados Unidos, ¿no? También viven en otros en Europa, los migratorios. Entonces, como ustedes saben, cada invierno, pues hay inviernos muy crudos que se congela todo. Obviamente los patos tienen que seguir subsistiendo, alimentándose y llegan a tierras más cálidas como México, Centroamérica o Sudamérica. Y entonces cada año es un ciclo, ¿no? De adaptación. Entonces, estos patitos, como tienen sus virus, eh, bueno, son virus de algunos virus como los de influenza, pues se puede llevar a cabo ese contacto con especies residentes, pero también con animales domésticos como estos, ¿no? Como gansos, como patos domésticos, guajolotes, gallinas. Y granjitas en realidad están muy, muy cerca de ese cuerpo de agua que se llama Ciénegas de Lerma. Atrás de estas chicas muy sonrientes están las ciénegas. Y bueno, pues hay cazadores, hay animales, hay como aves paseriformes que pueden ser como que los puentes, ¿no? Entre animales silvestres y domésticos y así se puede llevar a cabo un contacto. Sería un contacto indirecto. Bueno, eso es como un mega resumen de los virus de influenza. Les podría seguir platicando de esto, pero creo que es lo más importante. Lo más importante yo creo que es tener la conciencia de que cuando manejemos animales, seamos precavidos, pues tratar de que no nos estornuden o no estornudarles a ellos en la cara, ¿no? Que no se lleve a cabo este contacto con membranas como los ojos, nariz, boca, porque a partir de esto se puede llevar a cabo una transmisión. Y pues no sabemos de qué tipo de virus, ¿no? Tanto hacia ellos como ellos hacia nosotros. Y en este caso, pues también, como les comentó, hay cazadores que se llevan los patitos muertos a sus casas
y ahí también puede ser una vía de contacto, ¿no? Con los especímenes, con las plumas, que en las plumas también se han encontrado virus, con las vísceras. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Recuerden que virus de COVID, SARS-CoV-2, surgió a partir de un mercado húmedo. Y en México tenemos muchos mercados similares en donde hay venta de animales de todo tipo, se juntan. Aquí en la Ciudad de México hay algunos. Y pues hay un revolvedero de animales. Entonces, no sabemos cuándo pueda surgir otro brote u otra endemia o pandemia, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O continúo? ¿Continúo? Bueno. Entonces comenzamos con la rabia. La rabia es de las zoonosis más conocidas, de las virales, junto con influenza, de importancia mundial. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Hasta se ve bonito el hospedero natural, que es el murciélago hematófago, recordando que solamente hay 3 especies en el mundo, que todas las demás especies no son hematófagas, o sea que no comen sangre, solamente él y otras 2 especies de murciélagos. Y las demás especies, como saben, son frugívoros, insectívoros, controlan plagas, polinizadores, etcétera. Entonces son súper importantes y, y aunque nos sorprendamos, mucha gente no lo sabe, ¿no? Y no tienen tampoco por qué saberlo, pero nos corresponde pues dar este tipo de información. Apenas fui a la casa de una amiga y su mamá estaba diciendo, no, que yo odio a los murciélagos y que los maten y así, no, no señora, espere, los murciélagos son muy importantes porque polinizan, porque controlan plagas, dispersan semillas, etcétera, etcétera. Entonces, les animo a que compartamos este tipo de información, pues obviamente para no satanizar a todos los murciélagos. Y pues bueno, es el re sobrenatural. Si llega a morder, bueno, es que hay 2 tipos de rabia, la selvática que se le llama, que es a partir de este murciélaguito, y la doméstica, que es con los y gatos, ¿no? Bueno, si se lleva, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando encontremos un murciélago, no tocarlo. em, no manipularlo. Si encontramos un animal silvestre muy bonito como los que vemos aquí, un mapachito, un zorrillo, bueno, un zorrillo no creo que lo quieran agarrar, ¿verdad? Un coyote, eh, pero a veces romantizamos mucho últimamente romantizamos esta convivencia con los animales silvestres, vemos gran cantidad de video en todas las redes sociales y la realidad es que nos pueden transmitir muchas enfermedades. Em, Hay bueno, en México hay una campaña muy buena de vacunación contra la rabia en animales domésticos, perros y gatos. En ganado, hasta donde tengo entendido, el propietario tiene que pagar la vacuna y vacunar, ¿no? Para vacunar él o pagarle a un médico veterinario, pero es muy importante que pues estos animales tengan la vacuna para prevenir infecciones. En el caso, siempre, siempre, siempre de que lamentablemente les llegue a morder o rasguñar algún animal, siempre, siempre tienen que lavar esa herida con agua y jabón. Hace rato les hablaba de las capas externas de los virus, de algunos virus. Entonces, lo que va a hacer el jabón es que va a eliminar esta capa y, bueno, el virus se va a desactivar, ¿no? Entonces, lo más importante es lavar con agua y jabón.
no solo para estos virus, sino para cualquier infección, ¿no? Para limpiar la herida y posteriormente atenderse. Entonces yo comento esto porque les digo, hay como un boom de convivir con los animales y la naturaleza y pobrecitos y darles de comer. No hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, dejarlos a ellos subsistir en su ecosistema, es mejor respetar su hábitat, dejarlos en paz y que no tengan ese contacto. En el caso de los perros y gatos, obviamente vacunarlos, ser responsables con estas mascotas, no dejarlos salir o no dejar que sean agresivos. Y bueno, en el caso de mucha gente se pregunta si los ratones transmiten la enfermedad. Esta no, pero otras sí. Y vamos con la siguiente que es, bueno, aquí nos dice, ¿no? No manejes a los murciélagos, mejor habla a alguna instancia. En Estados Unidos y Europa tienen muy controlado esto. En México, pues, ya saben, es un poquito tardado. Em, pero de hecho bueno, hay una aplicación para reportar brotes de enfermedades, ¿no? Pero incluso podrían hablar a Locatel para decir, oigan, se metió un murciélago, ¿qué hago? Y ya ellos les van a decir. Esta es la... Y es muy feo, bueno, obviamente como ustedes saben y aquí lo muestra el esquemita, los virus atacan el sistema nervioso y pueden llegar hasta encéfalo y en este caso pues ya la enfermedad es mortal. Por eso es muy importante atenderse luego de una mordida, un rasguño y obviamente pues no manejar este tipo de animales, sino llamar a algún médico veterinario. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O ya se me están durmiendo? Y como no los veo, a ver si hay alguien, no, creo que no tienen sus cámaras. Bueno, Vamos voy a bien. hacer Muchas preguntas, pero mejor al final. al Yo final, también tengo o- muchas preguntas, pero yo sí quiero hacer preguntas ahorita porque si no se me van. sí, Sí, claro, porque Perla y yo nos vamos a pelear por el COVID en murciélagos. No, claro. yo con respecto a rabia, bueno, una, es el mismo virus el causante de rabia paralítica en bovinos que por ejemplo, en perros. Exactamente, no estoy tan segura si sea el mismo, porque la circulación selvática, pues, tiene condiciones, como decía, condiciones diferentes, ¿no? Entre murciélagos este, y animales silvestres. Pero si tomamos en cuenta si un murciélago muerde digamos, a un zorro, por ejemplo, y el zorro contagia a un perro, pues se va a contagiar de rabia, ¿no? Entonces, no estoy absolutamente segura si sea como tal el mismo virus. Y si no, son linajes muy parecidos. La verdad es que no tengo esa respuesta ahorita, pero lo puedo investigar y se los digo. Y otra, una vez entonces que el bovino tiene rabia, es que sí, aquí no me quedó muy claro, no lo comprendí bien. Una vez que el bovino tiene rabia, si el humano lo manipula, puede adquirir la rabia o definitivamente no. Y exactamente, pues sí, sabemos, por ejemplo, que en los ranchos, en localidades alejadas, o incluso a veces no tan alejadas, pero bueno, pues la gente ve que ya su vaca fue mordida por un murciélago y ya muere la vaca por rabia
y entonces generalmente no llaman al médico veterinario. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer ahí o qué se le puede indicar a la gente? Sé que lo más indicado es llama al médico veterinario, pero sabemos que no lo hacen. Entonces, ¿cuál sería la opción? Bueno, el problema, bueno, sí, lo más recomendable es dar aviso. El problema es que si se llega a manipular este animal ya con la infección, obviamente el animal pues ya está afectado en todo su sistema nervioso, no sabe lo que hace y puede morder, ¿no? Entonces imagínate, bueno, imagínense la mordida de un bovino, eh, o simplemente si yo tengo una herida en mis manos y manipulo la saliva del animal, pues aunque no me haya mordido, pues el virus puede introducirse en mi herida, ¿no? O si agarro la saliva y me toco los ojos, ya me autoinfecté, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, lo ideal, si de plano no hay médico veterinario o lo que sea, pues sacrificar al animal, ¿no? Para evitar pues que se siga diseminando la infección, ¿no? Porque puede llegar un perro a comerse la carne, etcétera, y podría llevarse a cabo una infección si es que el virus ingresa eh, al torrente sanguíneo del animal. Entonces, lo ideal podría ser, o sea, lo ideal es hablar a un médico. Si no, pues sacrificar al animal y enterrarlo. Eso es lo que se debería hacer. Si de plano no se puede, o no hay médico cerca, o es un lugar muy recóndito, pues es lo que se podría hacer y enterrarlo, tratar de no manipular la saliva y lavarse, bañarse, etcétera. Recordando que el virus solo puede ser introducido a una herida, en este caso una mordida, pues te hiere, ¿no? Entonces llega al torrente sanguíneo. Si yo toco un virus, no tengo ninguna, bueno, si toco saliva y no tengo ninguna herida, pues igual no me va a dar, ¿no? Porque no ingresó el virus a mi torrente sanguíneo. Muy bien, muchas gracias. Sí, a ustedes, gracias por preguntar. Entonces, ¿alguien se iba a pelear con Perla? ¿Pelea, pelea? No, no, ¿No? pero es que sí tardó mucho en desmentirse eso de que pues los murcis contagiaron al COVID. Sí fue como una lucha y mataron muchos. Entonces, cada vez, o por ejemplo, hace poco estuve en un congreso de etología y dieron ese ejemplo. Ah, o sea, mucha gente todavía no lo sabe, sigue con esa creencia. Exacto. Sí, entonces cabe en nosotros informarnos primero pues darlo a conocer. De hecho, todavía no se acierta el origen como tal de la transmisión del SARS-CoV-2, que ahorita también lo vamos a platicar así súper rápido. ¿Tienen algún otro comentario o pregunta? Bueno, continuamos. Si no, pues las dejamos al final. Ah, bueno, aquí viene COVID. Sí, justamente lo que estaba platicando hace ratito, de cómo esta evolución viral, aquí en este dibujo de la izquierda, todas las variantes que surgieron a partir de la circulación viral en humanos, porque obviamente tenemos una población humana desmesurada, podría decir, en todo el mundo, entonces
la variante europea y que si ya evolucionó, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo vivimos y pues fue resultado de esta evolución viral, ¿no? Y adaptación al humano, ya en el humano como tal. Y bueno, aquí en este dibujito de la derecha, efectivamente, los virus SARS-CoV-2, bueno, los virus del SARS, sí circulan en murciélagos. Como yo les decía, muy felices, están ahí en el murciélago o en los murciélagos. No precisamente SARS, sino me refiero a los coronavirus, ¿no? Coronavirus. Hay muchos tipos de coronavirus circulando en murciélagos. Sin embargo, pues ahí están bien, ¿no? Ahí están bien, ahí están muy bien circulando. El problema es cuando llegamos nosotros a ese contacto que no se debería dar, ¿no? O sea, incluso en el dibujito anterior también nos decían, eh, evita tocar murciélagos, ¿no? Incluso había otra lámina que decía, los murciélagos no son mascotas porque seguramente hay gente que dice, ay, qué bonito, yo quiero uno de mascota y seguramente los pueden llegar a tener, ¿no? No son mascotas. No se debe tener este tipo de contacto, pero como les comentaba, sí lo llega a ver, como en el caso de virus de Nipah, donde pues, conviven murciélagos con las frutas, con los cerdos, y luego llegan los humanos, etcétera. No es un evento, como les digo, de una especie de murciélago que hay por la culpa del murciélago y de la gente que se come el murciélago, fue la transmisión, no. Acuérdense que hay una gran red de conexiones, de interacciones en ecosistemas, tanto de especies de murciélagos como con otros vertebrados, como con otros invertebrados, mosquitos, o sea, frutas, plantas, etcétera. No fue así. Entonces, hubo otras especies ahí en las que pudo haber el virus, se pudo haber adaptado. No sabemos si fueron, como decían, pangolines o las civetas u otras especies. Todavía no se sabe. Entonces, no fue el murciélago, los murciélagos los culpables. Más bien fue por actividad humana que con estos mercados húmedos se conjuntaron las especies, se pusieron juntas sin medidas de salubridad antes, con todas las, pues lo voy a decir, ¿no? Las vísceras, la sangre, etcétera. Que se dio pues este contacto, ¿no? De excreciones, excretas, fluidos de animales, entonces pues, los seres humanos tuvieron contacto y los virus se adaptaron a los humanos. Entonces, definitivamente, los murciélagos no son los culpables, ¿sale? No se deben acabar con poblaciones de murciélagos, sino todo lo contrario, los debemos preservar por la importancia que tienen. ¿Sale? Y bueno, ¿qué más? Lo digo muy rápido porque, bueno, ya sabemos bastante, ya vivimos la experiencia de esta importante enfermedad zoonótica que fue emergente y que seguramente va a ser reemergente y pues que pues ya llegó para quedarse, ¿no? Y bueno, otro ejemplo de enfermedad zoonótica es una que es poco conocida, que es el hantavirus, que puede provocar dos tipos de infección o enfermedad. Una de ellas es la enfermedad del síndrome pulmonar, que bueno, provoca migraña, cefalea, tos, entre otros
síntomas. Y otra que es más, digamos, fuerte, que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que ya como su nombre lo dice, ¿no? Afecta a los riñones. Y bueno, los hospederos naturales son los ratones silvestres, diversas especies. Y en animales, bueno, en los ratones, estos que encontramos en las casas, no se ha aislado el hantavirus hasta el momento. Pero sobre todo esto se da en comunidades, pues obviamente de campo, donde llegan especies silvestres, de nosotros llegamos a invadir más bien, a poner casas y entonces obviamente los ratones ven ahí la oportunidad, tienen alimento gratis, tienen sembradíos, ¿no? Por ejemplo, de maíz o de lo que sea, y pues llegan pues cerquita de las casas. Obviamente llegan, orinan, hacen, defecan, etcétera. Y pues estas excretas son las que en realidad pueden transmitir estos hantavirus. Eh, Hasta el momento no se ha identificado que los perros y gatos la transmitan, pero si un ratón infectado llegara a morder a una persona, sí la podría contagiar. Entonces, en este caso, la mordida de un ratón sí contagia enfermedades, como decía hace ratito. Y ya hay trabajos en donde se ha visto que esta expansión humana de poblaciones a zonas que eran conservadas y ahora ya no lo son, esta relación, de deforestación, invasión de territorio, de hábitat natural de los ratones, pues se ha relacionado con los brotes de hantavirus. De hecho, hay personas que se dedican a investigar esta enfermedad. Ahí bueno, tenemos unos colegas ahí donde trabajamos, que están investigando esto en el norte del país. Esta enfermedad se conoce más en Estados Unidos. En México, no se conoce mucho porque pues los médicos humanos a lo mejor no están tan familiarizados con este tipo de enfermedades. Y bueno, otro ejemplo es el virus del oeste del Nilo. Esta infección o esta enfermedad más bien se da, en un ciclo entre aves, eh, caballos y mosquitos. Aquí lo vemos, ¿no? El mosquito es el vector, generalmente del, género Culex, y pues puede, puede alimentarse esta especie de una gran diversidad de vertebrados, incluso de reptiles, y hay algunas especies de aves que se les llaman hospederos amplificadores, ¿no? Obviamente como las aves pues vuelan, se dispersan más fácilmente en su zona y los mosquitos que llegan a alimentarse de ellos y posteriormente se alimentan de otros animales, pues de esta manera se lleva a cabo la transmisión. Y, y pues también puede afectar a los seres humanos, ¿no? Y pues al momento, como en otras tantas enfermedades, pues no existe la vacuna. Esta enfermedad también ha habido reportes en América, pero también en Europa, también les provoca dolores de cabeza esta enfermedad. Y como otros ejemplos, pues hay una serie de encefalitis, también transmitida por vectores, que es en este caso doy solo dos ejemplos, que es la encefalitis equina del oeste y del este, ¿no? En común son enfermedades transmitidas por mosquitos. Pues no hay vacuna, no hay tratamiento y los signos son muy parecidos, ¿no? Dejan de comer, tienen fiebre, y en algunos, casos pues llega a ser mortal, ¿no? Incluso llega
haber convulsiones en estos animales. Y las medidas de prevención son muy, ¿cómo se puede decir? Controversiales. Porque si bien lo leen aquí dice que se apliquen repelentes de insectos, ¿no? Y bueno, la doctora Perla Acevedo me dijo que aquí habemos, bueno, ya me estoy ya autodeclarando bióloga. Hay biólogos, yo soy bióloga honoraria, pero sabemos que los insectos también, o sea, son muy importantes, son fuente de alimentos, son polinizadores, entre otras funciones que a lo mejor desconocemos. Y entonces si aplicamos repelentes, pues vamos a acabar con todos los insectos y otros animales, ¿no? Entonces, pues para mí no es una buena opción. Está recomendado por la instancia más importante que es Senacica, es a nivel nacional. Em, pero bueno, más bien como aquí dice, no movilizar a estos animales a esas zonas, ¿no? Por ejemplo, a zonas tropicales donde sabemos que donde se desarrollan estos mosquitos, donde son más abundantes, pues no llevarlos ahí, o sea, evitar, nosotros, como les digo, tenemos como seres humanos la responsabilidad de tomar medidas preventivas, que es lo más importante, antes de llegar pues a una infección, ¿no? Y en estos dos casos tenemos, como en el caso de los virus del virus del oeste del Nilo, tenemos al reservorio, bueno, tenemos como reservorios a las aves. En este caso es importante conocer bueno, quiénes son reservorios, quiénes son vectores, para conocer la enfermedad y tomar acciones de manera consciente. No quiero que se queden a eliminarlo. No, no es así. La gente siempre quiere llegar a un fácil y se les hace muy fácil eliminar gran cantidad de especies, ¿no? Moscos, murciélagos, ratones silvestres, etcétera, etcétera. Y es así como han llegado a veces a ver, bueno, acciones de animales, ¿no? Como los lobos o incluso también se está debatiendo en el control del murciélago hematófago, porque diversos estudios han visto que bueno, el murciélago al momento de morder suelta bueno, suelta, ¿no? Por así decirlo. Tiene una sustancia que evita que se coagule la sangre. Entonces, se han hecho estudios en donde se quiere ver cómo sucede esto, ¿no? Seguramente ya los hay, no los he revisado, pero cada ser vivo tiene su participación en este planeta, entonces tenemos que tener otro tipo de decisiones, ¿no? También, bueno, también en el gremio veterinario a veces desconocemos ciertas cuestiones ecológicas como las que acá, pero bueno, se intenta pues cambiar estos pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí terminan los ejemplos y nada más quiero comentarles que
Hay una interacción natural entre microorganismos con todo tipo de seres vivos, ¿no? Ya sea vertebrados, invertebrados o plantas, y que cada uno de ellos tiene su propia comunidad, por así decirlo, de microorganismos, ¿no? Ya sea, pues nosotros tenemos nuestra propia micro, microbiota intestinal, por ejemplo. Tenemos en la piel ácaros y bacterias. Y así cada especie tiene sus microorganismos. Entonces, están circulando dentro de nosotros, para nosotros, y a la vez tenemos contacto y estos microorganismos se adaptan, saltan de un animal a otro, se transmiten y pues hay que ser conscientes, ¿no? Estaba escuchando que una de las recomendaciones más básicas es lavarse las manos. Como les digo, si tienes contacto con animales silvestres, por razones de fuerza mayor, usar guantes, lavarte antes y después de tocarlos, etcétera. O sea, es como lo básico para evitar transmisión de enfermedades, ¿no? Y, y vi un artículo que me gustó mucho del año pasado que recomendaba cómo manejar este tipo de mercados y medidas de bioseguridad de animales que a veces parecen muy obvias, pero bueno, no siempre se llevan a cabo, ¿no? Como no tener animales silvestres en cautiverio, porque pues eh, tienen sus secreciones o excreciones. Y bueno, yo acabo de ver una noticia que igual y vieron también que encontraron en la Ciudad de México, en Iztapalapa, una casa clandestina donde tenían un chorro de animales, ¿no? Aves y hasta monos y recientemente un leoncito cachorro. O sea, el tráfico de especies es un problema muy importante y mientras no se controle, pues la presentación de estas enfermedades zoonóticas va a continuar. Otra recomendación es no mezclar especies diferentes, como en mercados húmedos. Se sigue haciendo. Uso de desinfectantes, cubrebocas, mantener limpia la carne, lavarse las manos, limpieza, el aislamiento de rastros, ¿no? O lugares donde se manejan animales para consumo, ¿no? Los veterinarios, médicos veterinarios, de salud pública y veterinarios, educación principalmente en ambos sistemas, buena cocción de alimentos, tratar de separar animales domésticos y humanos de animales silvestres, evitar contacto con ellos, tanto vivos como con animales muertos. Si encuentras un animal muerto, no lo manejes. Quién sabe qué te puedas encontrar. Otra vez limpieza, evitar uso de plásticos, usar hojas, aquí dice, hasta recomienda usar hojas de plátano, etcétera. Evitar contacto con animales para que te muerdan, ¿no? O sea, es algo, como les digo, a veces obvio, pero pues a la gente no, como que, como les digo, no tienen también por qué saberlo, pero eh, es la recomendación que se hace, ¿no? O sea, tampoco vamos a criticar ahí, la gente no sabe, no, es como cuestión de educación, compartir el conocimiento. Y bueno, también uno de los conceptos de una salud es trabajar de manera transdisciplinaria, realizar investigación con grupos de médicos, de biólogos, ecólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, arquitectos, o sea, grupos de profesionales
que trabajen en conjunto con las comunidades. Entonces, eso es como lo ideal, ¿no? Y obviamente, pues que se dé apoyo a la investigación y pues eso también es un poquito complicado. Minerva pregunta, ¿cuánto tiempo vive el virus de la rabia en un hospedero o es permanente? Bueno, a mí me gusta más, gracias Minerva por tu pregunta, a mí me gusta más el concepto de persistencia, porque acuérdense que se dice que no viven los virus, ¿no? Que solo persisten, se replican. En un hospedero, bueno, el periodo de incubación, bueno, desde que aparecen los primeros signos puede ser incluso 3 días o hasta 14 días o más. Entonces, es variable el tiempo que puede persistir un virus. Mientras la persona o el animal siga vivo, el virus sigue persistiendo. Eh, y mientras no se le ataque, pues puede persistir en el ambiente algunos días. Pero bueno, si existe desinfección, etcétera, pues ya no va a poder replicarse, ¿no? Entonces, mientras el animal hospedero que está infectado esté vivo, él puede estar ahí. Estaba escuchando que no me sé cuántos días, pero fueron varios días no sé si una persona o un animal que estuvo contagiado de rabia y que no sabía sino hasta después. Entonces sí, es muy variable, pero generalmente son como una semana en que el hospedero pues finalmente muere, ¿no? Porque esta enfermedad no tiene cura. Por eso es tan importante la vacunación y sobre todo la prevención de contactos. Y sobre todo dice Ana Paula, ¿existe relación entre la presencia de hongos y las infecciones virales? Mm, no sé de alguna asociación entre hongos y virus. Sin embargo, lo que sí puede tener una relación es la humedad o la temperatura ambiental. Mm, por ejemplo, en el caso de virus, nosotros no es tan extremas, tan frías. Imagínate -80 grados. eh, pero no sé alguna relación directa con hongos. Dice, leí sobre micovirus, pero desconozco si pueden transmitirse a humanos u otros animales. También lo desconozco. No sé la verdad. Estaría bien investigarlo. Tenemos algo más para investigar, aparte de lo del virus de rabia. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, en el caso de mamíferos o, bueno, vertebrados, no sé la relación, pero
probablemente hay alguna relación en plantas, ¿no? Acuérdense que las plantas es, wow, otro mundo así gigante. Tal vez pueda haber algún tipo de relación, es cuestión de investigar. Puede ser un tema de tesis, por ejemplo. Ok, ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Pues creo que ya no hay dudas, Lili. Te agradezco mucho tu presencia, tu participación y sobre todo pues que nos compartas todo este conocimiento que tienes, pues para que conozcamos un poquito más, porque precisamente como dices, bueno, pues en primera, bueno, varios de los que estamos aquí presentes somos biólogos y en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que implica salir al campo y estar manipulando animales. No somos conscientes de que así como ellos pueden transmitirnos, nosotros podemos transmitir. Y también mencionaste algo que me parece muy importante, que es o esta cuestión romántica en la que ahora ya se les ha dado mucho énfasis a, ay, sí, vamos a tomarnos la foto, vamos a agarrar al animal silvestre, vamos a ponernos la camiseta de que yo, conservacionista, pero de una forma en que tal vez no es tan adecuada la conservación o simple y sencillamente el estar agarrando, toqueteando a un animal silvestre, pues no es la mejor opción, por muy bonitos, muy simpáticos que parezcan. Entonces, creo que sí, tenemos mucho que aprender y también mucho, mucho que compartir, no solo digamos, entre nosotros, sino bueno, pues también al público que quiera escucharnos y quiera seguir estas recomendaciones como lo mencionaste. sí, incluso hay, incluso a nivel, ¿cómo se puede decir? De organizaciones nacionales o mundiales, todavía falta mucho por como actualizarse o actualizarnos, porque sigue, bueno, siguen saliendo muchas investigaciones, por ejemplo, recientemente unas alumnas hablaron de papilomavirus en primates, entonces yo dije, wow, yo no tenía idea de que los papilomavirus se podrían transmitir entre humanos y primates, que bueno, pues sería de alguna manera esperado porque pues estamos relacionados filogenéticamente de alguna manera con ellos. Y bueno, en esos estudios vieron que había este tipo de transmisión con diferentes especies de primates, ¿no? Y diferentes